Bienvenidos a Café Conciencia, un podcast en donde exploraremos el emocionante mundo de la ciencia y su increíble desarrollo en México. Un espacio donde podrás saciar tu sed de conocimiento científico con una taza de café. Café Conciencia, del microscopio al micrófono. Una producción de CTR Scientific. Bienvenidos todos sean a este que es su programa de Café Conciencia. Mi nombre es Daniel García y voy a ser su anfitrión en esta segunda temporada del programa. Antes de comenzar, quisiera agradecerle a todos nuestros escuchas que nos han apoyado con el tiempo para que este proyecto se pueda realizar. Doctor Rubén, buenos días. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy buenos días, Daniel. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, doctor, es todo un honor que esté aquí con nosotros. El día de hoy vamos a hablar de un tema pues, de relevancia en el campo de la investigación. Vamos a hablar un poquito, antes que nada, de aspectos generales. Doctor, ¿en base a qué toman la decisión de decir, tenemos una necesidad, vamos a cubrirla con esta investigación para llegar a un fin? El fin, pues, viene siendo los resultados que muestran al final, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nace de la necesidad? ¿De qué necesidad buscan cubrir con una investigación? ¿Cómo es que nace este proceso? Sí, bueno, pues hay varias rutas por las que nacen los procesos, ¿verdad? De investigación. Yo creo que el principal es el hecho de que los investigadores pues necesitamos fondos para hacer nuestras investigaciones, para que nuestros alumnos, en conjunto con nuestros alumnos, pues tengamos el suficiente dinero para comprar los reactivos, para comprar equipos, etcétera, todo lo que involucra hacer investigación, que no es nada barato. Entonces yo creo que primeramente los investigadores pues decidimos una línea de investigación o un área que pues debe de ser un poco amplia. Por ejemplo, a mí me gustó mucho desarrollarme, bueno, yo soy ingeniero químico, entonces yo empecé y me gustaba mucho toda la parte de cómo algunos procesos pueden hacer biología. Por ejemplo, puedes usar biología como ingeniería. Por ejemplo, ¿cómo hacemos el proceso de cerveza? Sí. Pues involucramos un microorganismo que hace una fermentación, etc. Entonces, yo me enfoqué en el área de materiales aplicados a sistemas biológicos, que eso fue en lo que me especialicé en mi doctorado. Y entonces ya a partir de eso, bueno, obviamente cuando estás en tu doctorado, pues tienes tu proyecto de tesis que lo dicta más que nada tu asesor, él es el que consigue los fondos, el con el que estás trabajando en conjunto, para luego tú empezar a ver, bueno, ¿en qué me amplío yo para una vez que tenga yo mi laboratorio con mis alumnos, desarrollar procesos y desarrollar investigación? Entonces, regresando a de dónde nace, pues muchas veces nace de las convocatorias de fondos disponibles. Por ejemplo, ahorita que estamos en Nuevo León, ¿verdad? Y que hay un problema fuerte de agua. Entonces, bueno, hay convocatorias para proyectos para tratar de resolver esa problemática. Entonces, bueno, dentro de los materiales con sistemas biológicos, armamos un proyecto para tratar de resolver esa problemática del agua y obtener fondos, ¿verdad? Hoy durante el COVID, CONACYT sacó unas fuentes de financiamiento de casi te daba hasta 10 millones de pesos para pues resolver la problemática del COVID. Entonces, desde los materiales, de mi punto de vista, desde los materiales con sistemas biológicos o desde la nanotecnología y la biotecnología, ¿cómo podemos desarrollar un proyecto para resolver alguna componente de esa problemática? Entonces, de ahí es un gran pedazo se puede decir, de inspiración para desarrollar nuevos proyectos. Y la otra parte, puedo decir, pues es inspiración propia, ¿verdad? Decir, oye, ¿cuáles son las problemáticas que aquejan a la sociedad? Por ejemplo, pues la falta de alimento, la falta de energía, la situación migratoria, la situación de salud. Entonces dices, bueno, pues yo con lo que sabemos en nuestro laboratorio podemos proponer una propuesta de investigación, o desarrollar una investigación que aqueja algunas de estas problemáticas. Entonces, así surgen los proyectos. Ok, básicamente, a resumidas cuentas, podríamos decir, tienes una problemática, vamos a tratar de resolverla mediante nuevos procesos que estos se desarrollan en las instituciones como en la que usted es director, ¿verdad? Así es. Ok, excelente, doctor. ¿Hay algún nuevo avance? Digo, constantemente sabemos que todo lo de la investigación, todo lo de medicina conlleva avances casi día con día. Entonces,
En este nuevo año, 2024, que recién va empezando, digamos, ¿qué nuevos avances ha habido en esta área? Vamos a hablar específicamente de su área de investigación, doctor. Pues mira, ahorita el área donde nosotros nos enfocamos, que es el área de nanotecnología y de biotecnología, pues ha habido grandes avances en todos los sectores, ¿eh? En el sector, como te digo, farmacéutico, de producción de nuevos fármacos, en el sector energético para tratar de desarrollar energías más limpias, de energías que sean renovables, ¿verdad? No solamente obtener energía no renovable como es el procesamiento de la quema de los combustibles fósiles. En el área de desarrollo de nuevos alimentos, por ejemplo, toda la parte en biotecnología hay una parte muy fuerte de alimentos fortificados, ¿verdad? O sea, ¿cómo le haces para desarrollar alimentos que no solamente sea, por ejemplo, comerte algún grano, sino que a lo mejor lo proceses y el grano lo fortifiques con alguna vitamina o con algún mineral, etcétera? Entonces, toda esa parte también biotecnológica es importante. Y en particular, ya hablando de nuestro grupo de investigación, ahorita a nosotros nos interesa mucho toda la parte de resistencia a antibióticos. La resistencia a antibióticos es una problemática muy fuerte. Como podemos, o se cree que, o se pronostica que la siguiente pandemia sea causada por bacterias que no podemos contrarrestar con los antibióticos que tenemos nosotros, que vamos y que compramos a la farmacia o que nos receta el médico. Y esto se da debido a que hay muchas condiciones en las que, por ejemplo, una que no nos terminamos los tratamientos de antibióticos. La típica, ¿verdad? Sí, la típica. No, ya me siento mejor, ya voy a dejar. Te dijeron 4 días y tú a los 2 días te sientes muy bien. Y luego recaes muchas veces. Y entonces la bacteria que tenías tú, pues ya se hizo resistente al antibiótico que te tomaste. Entonces, todo eso, aparte hay una componente muy fuerte en el sector alimenticio. Por ejemplo, justamente estaba platicando recientemente con un doctor que trabaja para una empresa que hace mucha biotecnología y traen un proyecto para desarrollar un nuevo alimento para ganado. El sector que procesa el ganado, se tenía una práctica, bueno, algunas empresas todavía lo tienen, una práctica muy mala en donde les dan antibióticos en la comida. ¿Por qué? Porque los hace engordar, porque hace que no tengan infecciones y te genera mejor carne, ¿verdad? Entonces, imagínate esa presión, pues es una presión porque al final de cuentas tú tienes una gran cantidad de muestras, como la carne en ese sentido, con bacterias que están expuestas a antibióticos todo el tiempo. Entonces, empiezas a generar resistencia a antibióticos de esas bacterias, ¿verdad? Entonces, esa es una problemática que nos preocupa mucho a nosotros. Y ahorita tenemos varios desarrollos importantes, primeramente con 2 alumnas, una alumna de maestría que se incorpora ahora justamente en este semestre, que es Julisa, y una alumna que tengo de doctorado que ya termina ahora en diciembre, que es Nami. Entonces, Nami y Julisa, Nami comenzó el proyecto para tratar de entender cómo se desarrollan la resistencia. Por ejemplo, hacemos unas placas grandotas y entonces ponemos diferentes carriles y cada carril tiene diferentes concentraciones de antibióticos. Y en esos carriles es pura comida, ¿no? En la placa, pura comida. Y cada carril tiene diferentes concentraciones de antibiótico. Entonces empezamos a crecer una bacteria en el primer carril donde no hay nada, hay pura comida, ¿verdad? Y la bacteria se puede mover. Entonces empieza a crecer hasta que llega a los límites del carril en donde ya hay una concentración de antibiótico. Ajá. Entonces vemos que eventualmente hay alguna que desarrolla una resistencia. Entonces esa bacteria empieza a llenar el resto del carril, o a lo mejor 2 o 3. Y luego se para en el siguiente carril donde hay más concentración y hasta ahí llego. Hasta que eventualmente llegamos a producir bacterias que son 1000 veces más resistentes a la concentración de antibiótico porque empiezan a llenar los carriles. Y entonces lo que hace Nami, y que ahora va a empezar a hacer también Julisa, es que dice, bueno, voy a agarrar bacterias de cada uno de los carriles y luego hacemos secuenciación genética en donde decimos, ¿cuáles fueron los genes que cambiaron? ¿Qué pasó?
Y luego también lo estamos ligando también a toda la parte proteica, qué proteínas se producen, etc. Y entonces empezamos a estudiar cómo, primeramente desde una forma de evolución, ¿verdad? Cómo evoluciona la bacteria hasta llegar a esta resistencia tan abrumadora, ¿no? Ajá. Inclusive a veces hemos intentado hasta 10,000 veces la concentración. Nada más que hay muchos cambios ahí en la bacteria y es difícil como que cultivar las últimas. Pero te digo, ves como una trayectoria genética, una trayectoria evolutiva. Inclusive, pues bueno, también a lo mejor tiene algún tipo de relación con la evolución de los seres vivos, etcétera, ¿no? O sea, si siempre es igual, ¿no? Entonces, en base a eso decimos, bueno, ¿qué antibióticos podemos desarrollar? Nuevas opciones. Para las cuales ya no sea necesaria una cantidad tan grande. O tratar de, con esta plataforma que tenemos, tratar de ver si hay antibióticos que no generan resistencia. Entonces, ese tipo de resultados creo que nos está dando, pues estamos muy emocionados en particular. Sí, al mostrar resultados, ¿verdad? Me imagino que es cuando más debe de haber y esa emoción, la comprendo, ¿verdad? De la investigación, esa pasión que llena, porque bueno, base de toda ciencia es la curiosidad, entonces la necesidad, como usted lo comenta, tan alta de antibióticos, pues sí, desafortunadamente en un futuro es factible a que los antibióticos actuales fuesen ya obsoletos debido a estos cambios. Sí, claro. De hecho, ya hay muchos antibióticos que son obsoletos. Por ejemplo, uno de ellos es la tetraciclina. La tetraciclina antes la utilizaban mucho los médicos, ahora sigue existiendo, pero ya es muy difícil que alguna infección la puedas tratar con ese tipo de antibióticos. Y así va a ir sucediendo, ¿verdad? Hasta que no hagamos una estrategia distinta. Diseñar diferentes tipos de antibióticos. Por ejemplo, una idea que traemos ahí con un par de alumnos de posgrado, uno de ellos es Diego Benítez, que ahorita está en la Facultad de Medicina, de hecho se graduó del doctorado, y comenzamos un proyecto muy interesante que ahorita pues estamos viendo a quién le continúa, pero un proyecto en donde decíamos, bueno, si nosotros comprendemos, al final de cuentas es como, por ejemplo, cuando estábamos en el COVID, ¿verdad? Ajá. Había algunos que no nos daba ni síntomas, que eran los famosos asintomáticos. Y luego había otros que pues se ponían muy mal y había otros inclusive pues que resultaba en una tragedia, ¿no? Entonces, así son las poblaciones de microorganismos. Todos tienen cierta variación genética, entonces hay algunos que pues a lo mejor cuando los tratas con un antibiótico todos se mueren, todos los microorganismos se mueren, pero hay algunos que más o menos sobreviven, ¿verdad? Y más si ahora siempre tienes el antibiótico ahí. En uso. O por ejemplo ahorita que el COVID ya se quedó, que es endémico, pues ya pues como que nos acostumbramos, ¿no? Se dice. O sea, desarrollamos como que ciertas defensas, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer nosotros, entendiendo desde esa perspectiva, que si tú siempre tienes una presión, esa mutación o ese comportamiento se va a quedar. Entonces, queremos hacer lo que le llamamos antibióticos que oscilan. Por ejemplo, un antibiótico, un sistema inteligente en donde tú mates a la bacteria y luego quites la presión del antibiótico, o sea, que ya no se produzca. Entonces, porque al final de cuentas, cuando tú te infectas, hay una base de bacterias que quedan ahí porque nunca matas a todas, que tu sistema inmune ya las desecha. Entonces, tratar de que las bacterias siempre, o sea, tienes alta población, estás enfermo, infectado, bajas el antibiótico, usas antibiótico, bajas la población y luego tienes un sistema inteligente que no todo el tiempo tiene la presión ahí. Entonces, ya eventualmente ya nada más estás ahí, entonces las bacterias ya no generan esa resistencia porque no siempre está esa presión. Porque no está la presencia de ese antibiótico, ¿verdad? Que les dé la oportunidad de generar una resistencia. Así es. Entonces queremos desarrollar ese tipo de antibióticos inteligentes, oscilatorios, y así para tratar de prevenir resistencia. O sea, mejor prevenir que el día de mañana decir, oye, ¿sabes qué? Tenemos esta bacteria que resiste todo. Exactamente. Que ya las tenemos. Ya hay muchas que... Hay un término, ¿verdad? Ya hay muchas, sí, que son multiresistentes. Especialmente se encuentran en los hospitales. No sé si pues hayas escuchado casos, son relativamente comunes que alguien va al hospital,
por ejemplo, especialmente pacientes que a lo mejor sufrieron un accidente, donde tienen que hacer una operación, etcétera, y se infectan con una bacteria en los hospitales, que como están siempre en presencia de muchos fármacos, son bacterias resistentes. Y luego, pues a veces, pues pierden extremidades o inclusive fallecen por una bacteria que no pueden tratar con nada. Con nada. Sí, anteriormente, en uno de tantos trabajos me tocó ver un caso, pero con una paciente precisamente que recurría a esta práctica que está muy mal, que es la automedicación. La paciente nunca les mencionó nada hasta casi al final. Desafortunadamente la paciente, como usted lo menciona, perdió la vida, fue uno de estos casos, pero nunca pudieron encontrar qué hacer, o sea, para dónde te mueves. Precisamente los antibiogramas salían casi todos positivos, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, fíjese, qué fascinante, qué interesante esta solvencia, porque no es algo que resolvamos ahorita y en 5 años haya, ¿cómo decirlo? Vaya, es algo que va a estar constante en los constantes cambios de todo el mundo, ¿no? Sí es bastante interesante. No es una solvencia de aquí, es pues, de siempre, ¿verdad? Están en constante evolución y por lo tanto, o sea, la manera de contrarrestarlas por correspondencia debería también estar en constante evolución. Nunca se nos va a acabar el trabajo. Bueno, hay una evolución, ¿verdad? Entonces, constantemente tenemos que desarrollar nuevos antibióticos. Así es. Nuevas formas de contrarrestar. Contrarrestar, ajá. A todos los que nos están escuchando, quien quiera entrar en campo de investigación, ya sabe, tienen campo laboral todavía para unos añitos más. Doctor, ¿qué ve usted más factible? ¿Es más fácil resolver? Vamos a poner un contexto, un caso. Una bacteria llegó a evolucionar a este tipo de bacterias. ¿Es más fácil encontrar un nuevo antibiótico o sería más fácil tratar de evitar esa evolución, ese cambio de la bacteria para que sea resistente? ¿Qué sería más fácil? Fíjate, qué buena pregunta, porque realmente debe de ser pues un trabajo pues paralelo, ¿verdad? Fíjate que llegamos a esta situación de empezar a ver muchas bacterias resistentes a antibióticos, porque de hecho si vas a alguna plática así en un congreso científico de antibióticos, todas las pláticas siempre comienzan con ¿por qué llegamos aquí? Y es el hecho de que los antibióticos, el primer antibiótico lo descubre Alexander Fleming, ¿verdad? Por ahí de los 1939 más o menos, ¿sí? Justo antes de la Segunda Guerra, durante la Segunda Guerra Mundial. Más o menos. Y entonces, de hecho lo empiezan a llamar el fármaco milagroso, ¿verdad? El fármaco del siglo, la penicilina. Porque imagínate que antes, por ejemplo, la gente que estaba en la guerra, los soldados, con cualquier cortada que se hacían en el campo de batalla, la infección era muy probable, como no teníamos antibióticos, era probable que los soldados perdieran las piernas, los brazos, o inclusive que fallecieran por simples cosas. De hecho, una de las razones por las que ganó la guerra también Occidente se le atribuye un poquito al hecho de que en Occidente se descubrieron los antibióticos. Empezaron a desarrollar los antibióticos. Entonces, cuando Alexander Fleming desarrolla todo por la historia esta de serendipia, que ve que hay un hongo ahí que se le forma en su placa de cultivo, que se genera penicilina, el fármaco que le llama penicilina, porque el hongo era un penicillium, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, junta ahí la penicilina. De hecho, ahí está la historia, que no sé si es real o no, es una leyenda, que empezó el tratamiento con un niño que estaba enfermo. El niño al día se siente mejor, cuando antes los niños tardaban muchísimo en recuperarse de infecciones, y se le acaba la penicilina porque no tenían suficientes. Entonces, pero la historia ahí es que pues el niño se salva, etcétera, ¿no? Y la pasa. Entonces dicen, oye, no manches que ahora tienes, antes que nos tardábamos tanto en recuperarnos de una infección, ahora en un día ya, como es usual. Mágico, ¿no? Mágico, como lo mencionaba. Por eso te decía. Entonces, en ese aspecto, era tan eficiente los antibióticos que se empezaron a generar algunos, y llega la era dorada de los antibióticos, por ahí de los 40 a los 60 más o menos.
Y eventualmente, de hecho hay muchos, así frases de gente importante que dicen, no, ya las bacterias ya no nos hacen ni los mandados, ¿no? Decían, ya, este problema ya lo resolvimos porque era tan fácil y inclusive lo vemos ahorita comúnmente. Sí, sí. Entonces, para esa innovación, se supone, siempre dicen, son entre 50 y 60 años en donde no se desarrolló ni un nuevo antibiótico. Y empezamos a ver esas curvas de resistencia tan Como comunes, que sí ¿verdad? les dimos un poquito de chancita, Sí, ¿no? bastante. Y entonces ahora estamos en una encrucijada en donde, bueno, desarrollar un nuevo fármaco toma casi 15 años. Y eso los que sí pasan todas las pruebas, porque cuando tú descubres algo en el laboratorio, haces pruebas clínicas, bla, 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 15 años, siendo que el fármaco está pasando todas las fases. Entonces, la mayoría de los fármacos que se descubren, pues no llegan a los anaqueles de las farmacias. Y entonces ahora queremos desarrollar nuevos fármacos y tenemos este proceso de 15 años en donde a lo mejor un nuevo fármaco va a salir, ¿verdad? O bueno, hay algunos que ya se empezaron a desarrollar. Ajá. Entonces, tiene que ser en paralelo. Tienes que prevenir resistencia y tienes que constantemente estar desarrollando nuevos fármacos, como lo dijiste ahorita. Idear nuevos manejos, nuevos métodos, claro. Nuevos fármacos. Porque a lo mejor descubres un fármaco muy eficiente, pero, a ver, vamos a decirlo, las bacterias usualmente se replican cada 30 minutos. Cada 30 minutos tienes una nueva población. Entonces, imagínate, tú tienes 2 bacterias al inicio, o 3 o 4, y de repente ya tienes 8, y de repente ya tienes 16 en 30 minutos. Entonces, en 3 o 4 horas ya tienes miles de bacterias, y en unas 6, 7 horas ya tienes millones de bacterias, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que cada una de esas bacterias tiene su propio ADN, y puede tener pequeñas mutaciones que luego eventualmente una de ellas ya es resistente al fármaco. Entonces, nunca vamos a acabar el tratar de estar. Es una constante batalla. Va a ser una constante batalla. Entonces, esa frase jamás ha estado más equivocada. De ya se acabaron. Ya se acabaron, ¿no? Sí, ¿no? O sea, es algo con el que tenemos que lidiar constantemente. Que lidiar constantemente, exactamente. Ok, no es una problemática, vamos a poner 100 años, pues para siempre, ¿no? Pues vamos a ver, ¿verdad? Ahora con la inteligencia artificial, con todas las nuevas tecnologías, al final de cuentas, también muchas de las enfermedades que padecemos, incluyendo las bacterias, si ya lo ves de una perspectiva filosófica, es porque realmente no entendemos nada, ¿verdad? Entendemos muy poquito. ¿Por qué no logramos rápidamente sacar una vacuna contra el COVID cuando es un virus? Ni siquiera es una bacteria, es un virus que hasta necesita de tu célula para replicarse, ¿verdad? Entonces, no tenemos esa rapidez de aprendizaje o esas plataformas donde eventualmente te saquen un fármaco de inmediato, ¿verdad? Entonces, pero con todos nuestros avances, si nosotros logramos entender todo a la perfección, cómo funcionan todas nuestras células, todos los intercambios químicos, físicos en la célula y todo, pues ya desarrollar un fármaco va a ser algo bien fácil. Ya no nos vamos a enfermar nunca. Esperemos. Les recuerdo que alguien dijo eso anteriormente, doctor. Y mire, sí, bueno, y estamos aquí el día de hoy. Doctor, ¿cómo ve usted la investigación actual comparada hace 25 años, más o menos? ¿Los procesos han cambiado? ¿Ha habido alguna metodología para brincar pasos, por así decirlo? ¿Qué innovaciones ha habido en la metodología para realizar una investigación? Bueno, las metodologías siguen siendo las mismas. Es el método científico que se tiene que seguir para lograr pues, desde una problemática que tienes, desarrollar una hipótesis hasta comprobarla o hasta saber que o hasta demostrar que la hipótesis que tenías no es correcta. Los principios siguen siendo los mismos. Inclusive la forma en la que reportas la investigación. Yo doy un curso de escritura de artículos científicos en donde tiene casi 100 años la estructura de introducción, metodología, resultados, discusión, y tiene un porqué, ¿verdad? El hecho de que no son obras literarias los artículos científicos, son obras en donde vas y buscas información. Entonces,
Tú sabes que si quieres saber sobre una problemática, pues vas a la introducción. Si quieres saber lo que sacó el revisor, el investigador, pues a los resultados. Si quieres saber la pertinencia de los resultados, pues la discusión. Y si nada más quieres saber, oye, ¿qué sacó así en 2, 3 líneas? Pues las conclusiones. Entonces, no tienes que aventarte los 2000 papers que han sacado, solamente lees las partes que tú crees necesarias para eventualmente ponerte tú a tratar de comprobar tu propia hipótesis. Entonces, las metodologías son las mismas. Lo que sí ha cambiado, obviamente, mucho, pues son nuestros equipos, los recursos. A lo mejor la facilidad, que tenemos, ¿no? Para hacer información. Sí, la facilidad. Por ejemplo, ahorita aquí en México todavía no. A ver si CTR nos patrocina uno, pero... CTR, bien listos para lo que va a decir el doctor, por favor. Pero ahora, por ejemplo, tú vas especialmente, por ejemplo, en biotecnología, tú vas a los congresos donde se exponen las nuevas tendencias y muchas de las investigaciones ya las hacen robots. Tienen brazos que andan ahí por todo el laboratorio donde agarran la muestra, la procesan. Entonces, imagínate que ahora no está el estudiante ahí de posgrado o el doctor investigador haciendo 2 o 3 muestras diarias, sino que hacen miles, día y noche. Y no haces con una pipeta, sino con pipetas de 20, 30, 98. O sea, entonces va avanzando mucho la investigación, ¿verdad? Entonces se generan muchos datos. Ahora por eso surgen todas estas líneas de procesamiento de datos, de machine learning, todo eso, porque pues ya tenemos demasiada información, ¿verdad? Mucha información que tenemos que procesar, que tenemos que saber qué significa. Entonces, los principios siguen siendo el método científico, o debería de serlo, ¿verdad? Pero sí tenemos muchos más recursos de donde podemos, equipos de alto nivel. Como comentaba, la facilidad, que no es lo mismo, bueno, vamos a poner una placa de 98 pozos y ahí estoy, ¿verdad? Exacto. Entonces, que un brazo automatizado lo esté haciendo. Exactamente. Sí, tiene razón. Doctor, ¿usted vería a México como una potencia en el campo de la investigación? Vamos a ponerlo, ¿en qué periodo? ¿Cuántos años podría decir? O vamos a ponerlo, ¿vea usted que México tiene un progreso en el campo de la investigación? Porque estamos hablando de que anteriormente se creía, no, la investigación en México, no. Entonces, ¿cómo ve usted ese campo, esa abertura que ha tenido el país hacia ese campo de su rama? Pues todo depende siempre de los gobernantes, ¿verdad? Al final de cuentas, como te mencioné al inicio, la investigación necesita muchos recursos. No es tener un brazo robotizado. Hay que preguntarle a CTR cuánto nos costaría, ¿verdad? Entonces, no es fácil. Pero México definitivamente no es que lo veamos como si va a ser una potencia, es solamente si queremos y si nuestros gobernantes quieren, ¿verdad? Eso es importante. Porque si tú tienes un gobierno que da recursos amplios a la investigación, al menos ese famoso 1% del PIB, ¿verdad? Que nosotros nos quedamos muy cortos, aunque digan lo contrario. Entonces tú ves países como Alemania, como Estados Unidos, como pues los grandes, los que nos salvaron del COVID, los que sacaron las vacunas, sí, las vacunas ¿verdad? En tiempo récord, ¿verdad? No es de la noche a la mañana, es porque ellos tienen toda una plataforma de eso. Ahora, también está yo pienso, ¿verdad? Que también está siempre como que es que estamos súper mal en investigación. No, México tiene un gran potencial y tenemos muchísimos investigadores que hacen investigación de punta, que tenemos buenos equipos, etcétera, pero nos falta más, ¿verdad? Ahora somos la economía número 12 del mundo. No solamente deberíamos de ser en eso, sino también la número 12 en investigación. Y eso nos va a catapultar a ser eventualmente pues el número 1 eventualmente. Entonces, la educación y la investigación lo es todo. De ahí del conocimiento nace todo el bienestar, que es tan famosa esa palabra ahorita, ¿verdad? ¿Quieres bienestar? Necesitas tener una población que sepa hacer cosas, que seamos innovadores, que desarrollemos, y eso es en base a la investigación. Entonces, claro que yo veo a México siendo una potencia, porque tenemos la materia humana, tenemos los investigadores
que muchas veces hay investigadores que dicen, oye, ¿cómo sacó este artículo y publicó en esta revista estos investigadores con tan limitados recursos, ¿verdad? Y somos muy ingeniosos. Entonces, si se impulsara más, seguramente avanzaríamos muchos peldaños. Excelente, doctor. Ahora que usted lo menciona, hay una frase que me gusta mucho. No sé si ha tenido la chancita de ver la película de Frankenweenie. Ya tiene sus años, ¿verdad? En donde el maestro le dice precisamente al protagonista, al niño, que todos quieren los beneficios de la ciencia, pero efectivamente nadie quiere la problemática que esta conlleva. O sea, no es solo decir, yo quiero desarrollar la cura de tal cosa, de la noche a la mañana, no. O sea, es preguntarte, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? Exactamente. La ciencia es básicamente eso, ¿verdad? De cuestionarte el porqué de las cosas, tratar de solucionarla como usted lo comenta y encontrar efectivamente una solución que no sea perjudicial, ¿verdad? Como usted lo comentaba de que no todos los fármacos en este caso llegan a una venta pública, por así decirlo. Sí, de hecho, o sea, esa frase es clave, ¿no? O sea, cuando tuvimos la problemática, y hablo del COVID porque pues es algo que vivimos todos, ¿verdad? O sea, porque muchas veces es, no, que cuando había no sé qué, el sarampión y cuando teníamos la viruela, ¿verdad? Que las vacunas, etcétera. Y hay mucha gente que dice, bueno, pues como que no está en los tiempos, pues muchos no lo vivimos o casi nadie, ¿verdad? Entonces, ahorita estuvimos en la problemática y ¿quiénes fueron los que desarrollaron la cura o el parche ya la problemática? Pues los grandes potencias científicas, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, ¿verdad? Y entonces, no, como dices, no es de la noche a la mañana, son países que si tú ves cuánto dinero le invierten a la investigación, pues nos superan por mucho, ¿verdad? Aparte de que hay toda una infraestructura ya de investigación, de investigadores inmersos en todas las áreas, no solamente en la salud, sino en todas las áreas. Entonces, hay que invertir para eventualmente ver los frutos. Ver los resultados. No es... Y por eso quisiera tocar el tema con el sector empresarial, ¿verdad? Porque de ahí proviene el hecho de que, y eso es un problema global, las empresas y la investigación en los centros de investigación, las universidades, no hablan el mismo idioma. Porque las empresas, bueno, no todas, ¿verdad? Pero la mayoría de las empresas dicen, yo quiero solucionar esto para mañana, ¿verdad? Porque ya tengo un problema que ya me va... O sea, ya no es un problema bueno, ahí déjalo, ¿no? Sino que es una problemática de innovación, de nuevo producto, etcétera. Entonces, cuando vienen a hablar con nosotros es que lo queremos ya. Le digo, pues no. Tú me debiste haber dicho hace 3 o 4 años o 5 que querías innovar. No hay un express, ¿no? Exactamente, no hay un express. Sí, o sea. No hay un express, el conocimiento se va desarrollando. Si tú hace 5 años me hubieras dicho, oye, para allá van las cosas, hay que desarrollarlo, claro que vas a llegar y no vas a tener esa problemática porque ya vas a tener tu solución, tu innovación, tu producto. O al menos avanzado, ¿verdad? O sea, tener como que, oye, ¿sabes qué? Estoy comenzando a ver esta problemática. A lo mejor en 5 o 6 años va a ser un problema real, ¿no? Exactamente. Grande, como es lo que está comentando en este caso de las bacterias que estamos viendo comenzando, bueno, no comenzando. ¿verdad? Ya lo tenemos, ya lo pero tenemos. se está cada vez más preocupante, alarmante. Exactamente. ¿verdad? Entonces, sí, bueno, yo creo que esa es la parte de la previsión, ¿no? Pero realmente creo que como seres humanos tenemos ese defecto, ¿no? De que, no, ahorita no me está afectando, mañana. Después. Y también, por ejemplo, la ciencia muchas veces también es una inversión de riesgo, ¿verdad? Porque al final de cuentas estás hablando de algo desconocido. Alguien se va a plantear una hipótesis y la va a tratar de llevar a probar, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo decir, oye, te voy a dar $1,000 para que con un equipo que ya existe me veas me estudies esta muestra o este producto, a que tú me digas, oye, yo no sé, quiero innovar un nuevo producto donde no sabemos Ni nada, por dónde. Ni por dónde. No me puedes dar $1,000. Con esos $1,000 no voy a
te voy a nada más estudiar la muestra, ¿sí me explico? Entonces, y luego puede ser que te diga, pues, no se pudo. Es lo que El dinero hasta aquí llegó, necesitamos más dinero, ¿verdad? O necesitamos cambiar de ruta, o probamos que la hipótesis no es correcta, no se puede, al menos con lo que hemos avanzado ahorita. Entonces, muchas veces también eso, las empresas, pues, no lo quieren invertir. Pero ¿quiénes son las empresas que no solamente son locales, sino que se convierten en grandes referentes, como, por ejemplo, Tesla, ¿verdad? Pues las empresas que le apostaron todo a sacar algo completamente disruptivo que nadie conocía. Y ahí tú vas a ser el único que va a proveer, ¿verdad? Sí. Y ahí es donde vienen los frutos. Ajá. ¿No? Para posteriormente, pues, seguirlo reinvirtiendo, ¿verdad? Exactamente, o sea, sí. Reinvirtiendo y constante investigación. Y como país es lo mismo. O sea, si tú quieres ser el mayor productor de lo que sea, ¿verdad? De granos, de medicinas, tienes que invertir en las personas, en los investigadores, para que desarrollen las nuevas tecnologías. Bueno, antes que nada, doctor, quisiera agradecerle por haber estado con nosotros. Gracias profundamente. Los temas que manejan de la investigación siempre particularmente me han emocionado demasiado. Esperamos en un futuro, doctor, que nos pueda volver a acompañar. Claro que sí, con mucho gusto. Y pues bueno, nos despedimos por esta, muchachos. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Esto fue Café Conciencia por CTR Scientific. Del microscopio al micrófono. Café Conciencia es un foro de expresión y opinión pública y no representa el pensamiento ni la postura de CTR Scientific.